Buenas noches para todos y para todos, amigos de Perspectivas de la Fe. Quiero saludarles. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, teologías de liberación en América Latina, un tema que nace en las Américas en los años 60 y 70 por el Concilio Vaticano II. Pero esta noche tenemos un invitado muy especial, alguien que ha sido y es reconocido como alguien fundamental en esta teología de liberación. Y esta noche tenemos para todos ustedes al doctor Luis Rivera Pagán. Doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, perfectamente. Muy bien. Doctor, queríamos conocer un poco más de las teologías de liberación que han sido muy estigmatizadas por la Iglesia Católica. Han sido muy perseguidos los teólogos de la liberación. De hecho, cuando Juan Pablo II era pontífice, hubo una discusión a muchos de estos teólogos de liberación. Pero me gustaría escuchar de usted y con una pregunta bien sencilla para arrancar, pero sé que nos va a vislumbrar lo que vamos a conversar esta noche. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué es la teología y cómo de alguna manera usted llega a esto que es la teología de liberación? Bueno, mira, la fuente principal de la teología de liberación es la Biblia. Cuando uno examina los libros proféticos, digamos Jeremías, cuando Jeremías se enfrenta al templo y dice, pero ustedes adoran a Dios, pero no prestan atención a las viudas, a los huérfanos, a los inmigrantes, a los pobres. Y luego entonces Jeremías, a otro paso adicional, va a donde el rey y lo confronta y lo regaña. Y fundamentalmente le dice al rey, tú te aprovechas de tu poder para enriquecerte, para tener una buena vida, pero no usas el poder para lo que debes usar, que es para solidaridad con los menesterosos, con aquellas personas que están al margen de la sociedad. Y así uno puede ir a Isaías, puede ir a Amós, a Miqueas, a Ezequiel, o incluso puede ir a ese fabuloso cuasi final de Jesús en Mateo 25, cuando Jesús le dice, bueno, por cuánto me apoyaste cuando yo era pobre, por cuánto me apoyaste cuando yo era extranjero, por cuánto cuando me apoyaste cuando yo estaba necesitado. Y la persona, pero yo nunca te hicimos eso, Jesús. Y Jesús le dice, por cuanto lo hiciste a una persona necesitada, a mí lo hiciste. Es decir, que hay en la Biblia un sentido muy importante del elemento profético. El elemento profético no es lo que algunas personas pensaron una vez, que es profetizar el futuro, es decir, predecir el futuro. No. Los profetas fundamentalmente son aquellas voces en la Biblia que están dispuestos a enfrentar a los poderes políticos y decirle, tienen que ser tienen que estar apoyando a aquellos seres humanos que son marginados en la sociedad por su pobreza o por su estado o por su físico, por su raza, ¿no? Así que eso es un elemento central en la Biblia. Entonces, ese elemento central fue muy rescatado en la década de los 60 por distintas razones. Primero, porque la década de los 60 del siglo pasado fue una década de explosión bíblica. Si fíjate, con el Concilio Vaticano, los católicos empezaron a leer la Biblia con mucha regularidad. No se trataba de ir al culto que aquel tiempo era en latín y casi nadie entendía, sino de la proliferación de la Biblia. Y entonces empezaron a leer toda la vocación profética. Y se comenzó un proceso de decir, ay Dios, la Biblia nos convoca a ser solidarios
con los marginados y los menesterosos. Y entonces hubo distintos elementos. Déjame mencionar 3. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, James Cone. James Cone es un teólogo negro, donde empieza a escribir libros sobre Black Liberation Theology a fines de la década de los 60. Entonces dice, bueno, ¿quiénes son los negros en Estados Unidos? Son aquellas personas que una vez fueron esclavos y que ahora son marginados y que son considerados ciudadanos de última clase y son menospreciados y son martirizados. Entonces le escribe un libro sobre Black Liberation Theology. En el caso de América Latina, vamos a mencionar 2 autores, no son los únicos, pero vamos a mencionar 2. Un protestante, como era también James Cone. Rubén Alves, brasileño, escribe una tesis doctoral en el Seminario Teológico de Princeton, Towards the Theology of Human Liberation, 1978-79. Esa tesis luego se publica en libro y como estaba tan en moda la teología de la esperanza de Gillian Moltmann, los editores le cambian el título de Towards the Theology of Human Liberation a Towards the Theology of Human Hope. Pero el elemento central de ese libro del brasileño Rubén Alves era la solidaridad con los necesitados. Al mismo tiempo hay un teólogo católico peruano, Gustavo Gutiérrez, que anda por la misma onda y que escribe ese fabuloso libro a principios de los 70 sobre teología de la liberación. O sea que hay desde distintas perspectivas o nacionales o denominacionales una idea que dice, oye, en la Biblia Jesús le dice, por cuanto yo era pobre y me apoyaste, tú entras al reino de los cielos. Y Jesús ahí está en continua discusión contra los ricos y los poderosos y en solidaridad con los necesitados, los empobrecidos. Eso aparece en toda la Biblia. Pronto, un teólogo negro, James Cone, un teólogo brasileño protestante, Rubén Alves, un teólogo católico también latinoamericano, Gutiérrez, ahí está, ¿no? De pronto hay una proliferación de reflexión sobre qué significa ser cristiano. Y entonces surge diversas modalidades de la teología de liberación. Porque fíjate, la teología de liberación comienza sobre todo, en algunos casos, solidaridad con los pobres. En el caso de James Cone, es solidaridad por los menospreciados racial y étnicamente. Pero de pronto empieza a surgir teología de la liberación feministas, que dicen, nosotras las mujeres hemos sido siempre marginadas. Hemos sido en muchos lugares sin derecho al voto. Siempre sujetas al dominio masculino. Y ahí viene una explosión de teología feminista de la liberación. Entonces, la teología de la liberación asume diversos colores, diversas manifestaciones, pero todas ellas con la idea de, en la Biblia, Dios es el Dios de los pobres. Dios es el Dios que mira a aquellas personas, aquellos hebreos que están en Egipto maltratados, doblegados, diezmados, menospreciados, y los rescata. Y entonces surge una diversidad múltiple de teología de liberación, y entonces
uno de los elementos centrales a fines de la década de los 60 y principios de los 70 fue esa explosión, digamos, bibliográfica y de ensayos y de conferencias y de simposios sobre la fe cristiana como un proceso de liberación de aquellos que han sido maltratados en la historia. Entonces, eso cobra diversas perspectivas hasta el día de hoy. Interesante. Interesante, sobre todo en este momento que considero que la teología de liberación, o cuando muchos de los teólogos hablamos de teología de liberación, pareciera que estuviéramos en el Concilio Vaticano todavía. Se nos condena y muchas veces se nos trata inclusive de que somos izquierdistas o somos comunistas por el hecho de tener esa opción por los pobres, de preguntarnos por los desfavorecidos, de estar del lado de ellos, como decía un teólogo, no recuerdo ahora exactamente quién, que decía: cuando le doy de comer pan a alguien, soy un santo, pero cuando pregunto por qué tiene hambre, soy un comunista. Soy comunista. Elder Cámara, si no estoy mal, creo que era el que lo decía. Hoy se vive eso. Soy comunista, correcto. Si pregunto por qué tiene hambre, si le doy el pan, santo. Pero si pregunto por qué tiene hambre, soy comunista. Seguro. Entonces, hasta el día de hoy, esa tendencia se mantiene. Hasta el día. ¿Considera usted, doctor, que... Hola. Sí, perdón, dígame, no te oí bien la pregunta. Sí, aquí lo escucho. ¿Considera usted que está vigente la teología de liberación hoy todavía? Yo creo que sí. ¿Podríamos decir que está más vigente que antes o hay que retomar? Yo no sé si está más vigente que antes, pero que está vigente. Está vigente. Yo acabo de leer, por ejemplo, un libro que acaba de salir de un autor, Peter Mena, donde él establece una relación entre los monjes y las monjas que en los primeros siglos iban a crear su propia forma de vivir en los desiertos, por ejemplo, pero que también buscaban momentos de apoyo a los menesterosos, y entonces establece una relación entre eso y los libros escritos por una mexicano-americana, Gloria Anzaldúa, donde Gloria Anzaldúa, que desafortunadamente murió muy joven, insiste en la solidaridad con por ejemplo, los hispanos que son menospreciados en Estados Unidos. Pero además de eso, dice ella, en muchas comunidades hispanas, mexicano-americanas, que es una comunidad, las mujeres son inferiorizadas. Y entonces Peter Mena establece un diálogo muy interesante entre la búsqueda de la redención de muchas personas que iban a los desiertos para liberarse del materialismo social, y la solidaridad con los menesterosos, y como ellos desde esa perspectiva. Entonces hay ese elemento. Tú me dices en la pregunta que me enviaste, la relación con la pandemia, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que yo he recomendado a todo el mundo en medio de esta dichosa pandemia es que lean o relean la peste de Albert Camus. Entre otras cosas por lo siguiente. Albert Camus escribe en 1947 esa obra, La peste. Que Albert Camus, premio Nobel de Literatura, murió relativamente joven en un accidente, pero esa obra se ha multiplicado su lectura por esta pandemia. ¿Qué es lo que sucede? En una ciudad al norte de Argelia, Orán, empieza a surgir una epidemia atroz, una pandemia atroz.
Y entonces empieza la gente a morir y todavía no se sabe por qué mueren, ¿verdad? Como una especie de plaga, de peste, como se llamaba antes. Hay ahí un sacerdote jesuita, el sacerdote Panelux. Y un domingo por la mañana Panelux predica y dice lo siguiente: esto es un castigo divino por los pecados que ustedes cometen. Ustedes mueren porque merecen morirse. Pero días después, Panelux está presente en un lugar donde hay un pequeño niño y ve a ese niño luchando con esa pandemia, con esa peste. Y de pronto el niño muere, un chiquitito muere. Y Panelux dice: oh Dios mío, espérate. ¿Y cómo le voy a atribuir culpa a este niño? En el próximo sermón que él predica, ya el tono es otra cosa. Ya el tono es: esto es un momento de intenso sufrimiento, hay que vivirlo en solidaridad. Ya no es cuestión de que esto es un castigo por su pecado, no. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? De ahí en adelante, este sacerdote que al principio menospreciaba a todos esos pecadores, se dedica a cuidar de aquella gente que más necesita y que está enferma, que padece gravemente la peste y que necesita solidaridad y muere porque él se contagia de la enfermedad y muere. Yo le recomiendo a todo el mundo cristiano que lea que lea o relea esa obra La peste de Camus, porque expresa una idea de: ay Dios mío, en una situación como esta, ¿qué debe hacer el cristiano? Bueno, debe estar en solidaridad con esos seres humanos que en estos momentos se enfrenta a la posibilidad de su muerte. Y no nos olvidemos una cosa: cada vez que yo entro todas las mañanas a los periódicos grandes, al País, al Washington Post, a los periódicos de México, al New York Times, ¿qué uno descubre? Que la proporción mayor de muertos está entre los más necesitados. ¿Quiénes son los más necesitados? Bueno, pues en Estados Unidos, los negros y los hispanos latinos, especialmente los migrantes hispanos latinos que van a trabajar. Hay una proporción mayor de muertes entre esos sectores sociales. Y eso explica por qué el presidente de Estados Unidos pues le presta relativa poca atención al COVID-19, excepto en los momentos en que parece afectarle la posibilidad de su reelección, porque se da cuenta que la mayor parte de gente que muere son aquellos que él en realidad menosprecia porque es un racista, xenofóbico, que se aprecia. Lo mismo pasa en Brasil con Bolsonaro. La gente esa que está muriendo en Amazonas o en esos pobres barrios miserables de Río de Janeiro. Entonces, aquí en mi país, en Puerto Rico, supongo otros lugares se mueren, la mayor parte de los muertos, hay excepciones. Son aquellos que no tienen plan médico, que no tienen capacidad financiera, que han perdido su trabajo en esta pandemia y que cuando se contagian, pues ya no pueden tan siquiera pagarle a un médico para que los cure. Entonces, en una situación como la actual, es importante para nosotros recalcar la solidaridad con aquellos que más sufren. Y entonces yo veo aquí y allá y empiezo a ver ensayos de personas que están comenzando a generar una nueva, ¿cómo llamarlo?, reedición de la teología de liberación a partir de la solidaridad con aquellos más susceptibles. ¿Quiénes son los más susceptibles? Vamos, por ejemplo. México es uno de los países de más muerte por COVID-19. Las cifras que yo vi
esta mañana, pues México anda cuarto en muertes. Por un tiempo estuvo tercero, ahora está cuarto. A India le pasó. Bueno, ¿quiénes son principalmente la gente que muere en México? Bueno, yo conozco México, lo conozco muy bien. Esa gente que tiene que levantarse a trabajar, que se monta en un sistema de transportación cargado, que va a trabajar todo el día, en un mercado o algo así cargado de personas, y que cuando enferman, pues más o menos a ver qué sucede, y luego terminan muriendo. ¿Cuál es el cuarto país de más muertos? India, pero India es otro país que yo conozco. Ay, Dios, o sea, es decir, que no hay una democracia o equidad en la muerte, en el sufrimiento de la muerte por COVID-19, sino mientras más pobre, más marginado o más menospreciado eres, más posibilidad tienes. Porque tienes que ir a trabajar, tienes que meterte en uno de esos tranvías mexicanos que son, o en Brasil, que tú entras y a ver si cabes dentro, ¿no? Y háblale de distanciamiento. ¿Distanciamiento de qué? Por Dios. ¿Qué distanciamiento va a tener un tranvía en Brasil o en México? Por Dios, ¿no? Entonces, ahí a trabajar durante 8 o 10 horas, a ver si comes algo. Y cuando comes algo entra en un mercado y el mercado está repleto de gente también. Cada día es un riesgo a la vida y cada día muchas personas mueren. Vuelvo a decirte, si uno hubiera esperado en estos momentos, ya que los Estados Unidos tienen más de 200,000 muertos hasta ahora por COVID, hubiera esperado a un presidente lleno de horror y de emoción y solidaridad. No, ¿qué va? Lo que pasa es que probablemente algún ayudante le va a decir, mira, la mayor parte son, ¿sabes? La escoria de nuestra sociedad, negros, migrantes, hispanos, latinos. O sea, eso está creando una nueva modalidad de teología de la liberación, digámoslo así. Sí, profe, me parece interesante cuando tocaba la palabra solidaridad, porque acabo hace poquitos días de leer un filósofo que me parece muy interesante, Zizek, que escribe La COVID-19 azota al mundo, que no es cristiano, pero que primero comienza, el libro comienza diciendo el pasaje donde Jesús le dice a María, no me toques. O sea, no es cristiano, pero comienza hablando de cristianismo. Y cuando vamos metiéndonos en la trama del libro, pues sí sé que es un comunista abiertamente, claro. Me llama la atención que la palabra que utiliza dice, para salir de esto lo que necesitamos es la solidaridad. Dice, no hay manera de que podamos salir si no hay solidaridad entre las naciones. Lo vemos muy difícil. Entonces, lo cual es muy difícil, sí. Muy interesante. Y a la vez le hago una pregunta. Qué interesante que muchos escritores hoy no cristianos, el caso de Zizek, el caso de Onfray, el caso de Alan Badiou, hablan mucho, o sea, pareciera que fueran teólogos de liberación, por decirlo de alguna manera, y son ateos declarados, por decirlo de alguna manera, pero cómo ellos vuelven o toman el concepto teológico para hablar de solidaridad y para poder salir de una crisis. Bueno, el que un teólogo use a personas ateas, eso no es nada nuevo. Muchos teólogos de liberación leyeron con mucho cuidado a Karl Marx y aprendieron de Karl Marx por lo menos el hecho de que las sociedades son sociedades siempre forjadas de manera de discrimen y desigualdad, y que por lo tanto un elemento importante de la liberación es la equidad y la superación de las marginaciones
y de la explotación, de la explotación. Y eso es algo así. Recuerdo aquella famosa frase de Karl Barth de que uno tenía que leer diariamente la Biblia y el periódico, ¿no? Entonces, ¿por qué el periódico? Bueno, lo que quería decir Karl Barth no era la prensa en sí, sino ver cuáles eran las circunstancias de mayor precariedad, de mayor angustia social, quiénes son los más sufridos. Y entonces entrar en diálogo con Jesús. Jesús fue uno que en un momento dado hace un relato como típico de los relatos imaginarios de él, donde varias personas de mucha categoría social ven a aquel y le pasan por al lado, pero un samaritano que era y ha sido por siglos un menospreciado, el samaritano sí se dedica a rescatar la vida y la salud y el bienestar de ese que ha sido golpeado. Y así uno encuentra en la Biblia ese elemento. Entonces, por lo tanto, un factor clave de la teología en estos días es leer la Biblia, donde Jesús, dicho sea de paso, se preocupaba mucho por la gravedad de los enfermos. Eso era un elemento central en Jesús, ¿verdad? La preocupación por el sufrimiento de los seres humanos, por su situación crítica de salud. Y entonces ahora tenemos millones de seres humanos al borde de la muerte en esta pandemia. ¿Cómo forjar unos vínculos entre nuestra reflexión teológica y esa realidad que es nueva y que no es nueva? Es decir, Correcto. Digo que es nueva porque para nosotros, para ti, para mí, es la primera gran pandemia, pero no es la primera gran pandemia en el mundo. La famosa pandemia de 1918 y 1919. Esa pandemia terminó con decenas de millones de seres humanos muertos. Y nosotros esperamos que por lo menos gracias al desarrollo de la medicina, por lo menos sean menos los muertos en esta pandemia que en la famosa pandemia que fue tan grave y fue realmente mundial de 1918 a 1919. Esa pandemia finalmente fue superada y de hecho muchos pensaban ilusamente de que jamás se volvería a repetir una situación mundialmente tan crítica como la acontecida en 1918-1919, hasta que llegamos a esta situación donde por lo menos las últimas conferencias o charlas que yo he dado en los últimos 6 meses ha sido de esta manera, virtual. Sí. Okay. Hay un patrón que se repite también. En estos tiempos hemos estado estudiando con el doctor César Carguachín con respecto a las pandemias y hemos visto pues su afectación y de alguna manera en lo religioso cómo ese ciclo vicioso se repite en todas. El culpar al pecado y el culpar a muchas personas y de alguna manera lacerar la dignidad de muchas personas. Gustavo Gutiérrez creo que es uno también que dice que nosotros no podemos hacer teología si no estamos conectados con las ciencias sociales, si no estamos conectados con la ciencia. Dice, es imposible hacer teología así, tenemos que estar conectados al mundo para que nuestra teología pueda tener sentido y pueda tener vigor en este momento. Le voy a hacer una pregunta que la tengo hace ya casi 4 años. Cuando tuve la oportunidad, que estuvimos en Ciudad de México en la cátedra Jorge Pixley, en una de las charlas, no sé si recuerda, una noche antes de ir a
a las famosas pirámides de Teotihuacán. Estaba Jun Moshun, y hablando de teología de liberación, recuerda que él decía, no necesitamos por decirlo así, un relevo generacional. Él decía, y se mencionaba él mismo, decía, ya estamos viejos. Decía, yo antes leía más, ahora leo menos, reflexiono más. Necesitamos gente nueva, necesitamos gente teólogos nuevos. ¿Cree usted que hay un vacío generacional en la reflexión teológica de la liberación? ¿Necesitamos desde la academia impulsarla? ¿Qué retos tendría el mundo académico, por decirlo así? Pues mira, yo tengo buena relación con muchos estudiantes que están haciendo sus estudios doctorales en diversos sitios de este mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero en diversos sitios de este mundo y también en América Latina, sus estudios doctorales de teología. Y yo veo mucha preocupación entre ellos y ellas por distintas versiones. Por ejemplo, estudiantes femeninas de teología, que ahora hay mucho más que antes, preocupados por la equidad de género y por la defensa de la mujer, que fue siempre marginada en la iglesia, que todavía en muchas iglesias no se les permite ser ministras o sacerdotes, no se les permite dar la Eucaristía o no se les permite incluso predicar. Hay eso. Y entonces hay muchos de distintas, toda la relación nueva entre la teología y la descolonialidad, por ejemplo. Entendido por descolonialidad no solamente el paso de ser colonia a ser independientes, que todavía en Puerto Rico no hemos logrado, sino descolonialidad significa también la superación de la hegemonía de los países que fueron una vez imperiales, que ahora, sin embargo, dominan la economía de muchos de los países que en otro tiempo fueron colonias. Si yo veo mucha conversación y mucha creatividad en eso. Lo sé porque he participado durante años en la colaboración en tesis doctorales de muchos de ellos. Ese evento que mencionas ¿cuándo fue? Sería octubre o noviembre del 2014 en México. Fue un evento muy importante porque Jorge Pixley había sido profesor ahí en la Comunidad Teológica de México. Jorge Pixley primero fue profesor en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, después fue profesor en la Comunidad Teológica de México, después fue profesor en el Seminario Bautista de Nicaragua. Fueron más de 3 décadas. Pues en realidad desde 1963 hasta, qué sé yo, el 2002, 2001, de profesor por toda América Latina. Si realmente, a diferencia de muchos profesores como que subían de un seminario a otro con más dinero, Jorge Pixley fue del seminario de Puerto Rico al de México, al pobre seminario bautista de Nicaragua. Nicaragua había sido el país donde él había sido concebido, dicho ese paso. Y entonces, él que estaba ya muy enfermo y tenía se había recuperado algunas cosas y dio lo que serían sus últimas conferencias. O sea, es Jorge Pixley en la cátedra de Jorge Pixley. Fue un evento muy bonito para mí, fue muy, muy, muy atractivo, especialmente porque un par de años antes yo había sido el conferenciante de la cátedra Jorge Pixley. O sea, a mí me habían invitado en la Comunidad de Estudios Teológicos para dar conferencias y una de las conferencias era la cátedra de Jorge Pixley. Había otra cátedra más que también di, eso sería, qué sé yo, 2011, 2012. Y estar allí con Jorge Pixley, que había sido mi profesor y luego había sido mi colega y por muchas décadas había sido mi amigo. Una cosa,
Y demostró Jorge Pixley que hasta el último día de morir él sería una voz crítica, intelectual, importante y además un hombre de una entereza y ternura impresionante. Así Una es. persona que yo quiero y respeto mucho. Eso, yo no sé cuál es la situación ahora mismo de la comunidad teológica de México, ¿verdad? Porque algunos seminarios latinoamericanos están pasando por situaciones muy difíciles, tratando de sobrevivir, más en esta instancia donde no muchos seminarios para sus cursos presenciales están cerrados y a ver cómo pueden sobrevivir, ¿verdad? Pero Jorge Pixley está vivo todavía, aunque no en muy buenas condiciones en Sí, California. Jorge Pixley es uno de aquellos que desde la década del 60 hasta ahora han mantenido una integridad que significaba para él dos cosas. Primero, seriedad en la investigación. Es decir, cuando Jorge Pixley estudiaba el Antiguo Testamento, que ese fue su campo central, era un erudito importante. Y al mismo tiempo, la relación entre ese estudio académico central más las necesidades de los menesterosos, repito, era excelente y fue muy íntegro y cabal ha sido muy íntegro y cabal durante toda su vida como profesor de teología. sí, interesante. Doctor, una pregunta. eh, Hablando de las censuras, ¿no? que muchos de los teólogos de la liberación tuvieron durante mucho tiempo. eh, John Sobrino, por ejemplo, hubo un momento en que se prohibió y no se podían leer las obras de John Sobrino. De pronto, para muchos de los que nos están escuchando, que hacen parte de una generación nueva de estudiantes que están, de pronto eso había pasado como a la historia, como algo que pasó. Pero me parece a mí, quiero que usted me dé su opinión, de que nuevamente se están viviendo las censuras. Por ejemplo, hace poco, el que hoy es principal para la congregación de la doctrina de la fe, la Daria, si no creo que estoy mal, acaba de censurar a un sacerdote, Frenari, que creo que es no recuerdo ahora su origen, pero acaba de censurarlo porque esta persona trabajaba con las comunidades LGBTI y en algún momento cuestionó la ordenación de la mujer al sacerdocio. Entonces creo que se revive nuevamente esa coacción de la Iglesia Católica contra los teólogos de liberación. ¿Se está Claro, viviendo nuevamente eso? sí, bueno, ya tú entras en otras dimensiones de la teoría de la liberación, que son dimensiones nuevas, que son importantes. Una es la teología de la liberación de la mujer, de considerar a la mujer en la misma integridad, la misma de igualdad con el varón. Y entonces, todavía para muchas iglesias, no solamente la católica, también ortodoxa, y yo recuerdo haber estado en México 1 o 2 años antes de esa conferencia que tú mencionaste, donde la Iglesia Presbiteriana de México rechazó la ordenación femenina, rechazó el que las mujeres mexicanas pudieran ser ordenadas dentro de la Iglesia Presbiteriana. Y claro, si seria es esa marginación, mucho más aún es para la comunidad LGBTQ, si la comunidad no heterosexual. Esa todavía en muchos lugares, y para mucha gente implica el maltrato, el vituperio e incluso la muerte. Entonces, esos son elementos de la teología de liberación. En, y estamos en una época, yo por lo menos hubo un tiempo
que fui tan iluso de creer que cada década las cosas serían mucho más liberales, más qué sé yo. Y de pronto estoy en la época donde Donald Trump es presidente de Estados Unidos, Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil, los dos países más grandes de todo el hemisferio americano. Y Boris Johnson es el primer ministro del Reino Unido, ¿no es cierto? Es decir, y Evo Morales lo sacaron, tuvo que salir de Bolivia, y ya sabes, y tú en Colombia me imagino que entiendes que la vida se la juega. Aquellos que son muy críticos todavía en Colombia, cada día muere alguien, es asesinado por sus perspectivas y voces críticas, todavía. Sí, más de 50 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas este año por su orientación sexual. O porque sean críticos por esto, por la lucha contra los hacendados, todo eso. Es decir, todavía el pecado predomina todavía, y eso debíamos darnos cuenta, ¿no? De esa ilusión que tuvimos una vez de un mundo iluso y feliz. No. La marginación y la opresión de seres humanos son diversas. Y como diversas son las marginaciones y las opresiones, diversas son también las expresiones de la teología de la liberación. Eso es algo, sin embargo, a mí hay momentos que me hieren cuando veo todo el nivel de menosprecio y opresión. Por ejemplo, la forma tan fácil con que unos policías estadounidenses matan a un negro, una persona negra. Pero eso, para muchos los americanos, pero eso fue un negro, qué diablo. Mientras menos haya, mejor, ¿no es cierto? Eso, después de más de 150 años de la abolición de la esclavitud, después de ¿cuántos? 50 años de la abolición de las desigualdades a nivel legal, pues todavía sigue, ¿sí? Y hay distintas formas de desigualdad. Cada día que yo entro a la computadora veo afirmaciones de grupos feministas sobre los diversos maltratos de la mujer por diversas razones. Es decir, desde el maltrato físico de golpearlas, incluso a la muerte, hasta sencillamente, mija, tú tranquilita en la casa y yo pues correteando por ahí, ¿no es cierto? Son diversas las formas, ¿no? Entonces, eso lo que significa es que desde que decidimos que la voz profética es un elemento esencial de la Biblia hasta nuestra muerte, vamos a tener que expresar diversas modalidades de la voz profética. Sí, porque el pecado abunda. Suerte que, como decía Lutero, donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Esa fue una... Sí, así es. E interesante, me quedo con una pregunta que hacía usted mismo hace algún tiempo y decía, ¿cómo es posible que en una sociedad donde hay una proliferación de la religiosidad haya auge de la desigualdad social? Porque es algo que también vemos aquí en Colombia. O sea, cada vez el auge religioso es mayor, inclusive desde las propias instituciones políticas que deberían ser sin credo religioso, las vemos metidas en el tema religioso, pero a la vez vemos más desigualdad. O sea, vemos más muertes, más violencia policial. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo. Aquí en Colombia estamos viviendo unos momentos
de caos también, porque hay mucha desigualdad. Colombia, Doctor, déjame sí, decir algo dígame. sobre Colombia. Por décadas era de los países más católicos, más religiosos y al mismo tiempo más mortíferos, donde había más asesinatos y más matanzas que en muchos otros países en toda América Latina. Entonces yo recuerdo que de que atrás siempre, todos los años comparaba la religiosidad colombiana con la mortalidad, distintas variantes de la mortalidad que había en Colombia. De hecho, hay un escritor de Medellín, ay Dios, que escribió varias novelas sobre eso. En algún momento me acuerdo el nombre. Hay uno, Juan Esteban, hay uno que escribió el Evangelio de Arena, ¿no? Mira, sí, en algún momento me acuerdo el nombre. Recuerdo una novela que hace en Medellín, donde él va de iglesia en iglesia en iglesia y hay continuamente la muerte, la muerte y la muerte y el asesinato y el asesinato y el asesinato. Así es, hemos vivido eso. Ha sido muy interesante esta charla para conocer un poco más de las teologías de liberación. Para terminar, doctor, me gustaría hacerle una última pregunta y es, ¿cuáles cree usted que serían los principales desafíos que tiene la teología de liberación hoy? ¿Cuáles serían esos principales desafíos o esos obstáculos que debemos sobrepasar para no caer en la desesperación? Es decir, yo sé, conversando con muchos amigos y amigas, diciendo, ay Dios mío, tantas ilusiones que yo tenía hace 3 décadas y 4 décadas. Y yo, pues está bien, pues sigue adelante. Yo estoy releyendo un libro sobre Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán. Y Dietrich Bonhoeffer terminó su doctorado de una manera fabulosa en la Universidad de Berlín. Y como sucedió con gente como Paul Tillich, se le ofrecieron trabajos fuera de Alemania y podía haberse ido de Alemania. Y él dijo no. En estos momentos, bajo el Reich, es decir, bajo el gobierno nazi, de entre 1933 y 1945, mi función profética tiene que ser en mi patria. Y escribió varios libros fundamentales de la teología alemana. Y a los 39 años, los nazis lo ejecutaron, ¿cuándo? 2, 3 semanas antes del suicidio de Hitler y la rendición de Alemania. Estuvo a punto. Pero esos nazis decidieron, ya en el momento que había la derrota, de que ya que Dietrich Bonhoeffer había sido una voz de la iglesia alemana continuamente crítica al nazismo y a lo que significaba el nazismo, que eran 2 cosas: la ejecución de millones de seres humanos dentro de Alemania y la guerra bárbara fuera de Alemania por fuerzas alemanas. Y Bonhoeffer totalmente en contra, pues decidieron, espérate, nosotros estamos derrotados, pero no lo va a disfrutar. O sea que eso es un elemento fundamental en la vida profética. Sí, si alguien me pregunta a mí, ok Luis, bueno, dime algunos seres humanos del siglo pasado que tú respetas mucho. Ah, bueno, pues mencionaría por lo menos 3. Gandhi, Martin Luther King hijo, Dietrich Bonhoeffer. Y se lo dije a alguien otro día y me dice, ¿sabes qué, Luis?
A Gandhi lo asesinaron. A Martin Luther King lo asesinaron. A Dietrich Bonhoeffer lo ejecutaron. Y yo, mi respuesta fue, y a Jesús también lo ejecutaron. O sea que esos son realmente seguidores de Jesús. Incluso Gandhi, que aunque no era del cristianismo ni de Martin Luther King ni de Timon F. Eso, sí. Así que esa es parte de la cosa. Dame un segundo a ver si yo puedo recordar, aunque eso no sea esencial, ese autor de Medellín. Un segundo. Fernando Vallejo. Ok. Fernando Vallejo, sí, autor, por ejemplo, de La Virgen de los Sicarios, y con el perdón del título, ¿verdad? Fernando Vallejo, colombiano de Medellín, refleja en sus novelas la diversa y excepcional variedad de violencia colombiana. Por eso es que yo le he leído varias novelas de Fernando Vallejo, aunque de momento, quizás porque ya el tiempo pasa, a veces se me olvida el nombre de Fernando Vallejo. Pero cuando estuve en Medellín el año pasado, estuve recordándole a varias personas, Fernando Vallejo. Sí. Es para todos nuestros amigos de Perspectivas y de la Fe, pues paciencia, porque crea que es difícil. En estos momentos, pues yo en lo personal siempre me hago la pregunta, o sea, hay mucha teología de liberación, estamos haciendo teología, pero la praxis no la veo. O sea, todo se queda en la investigación, en hay que hacer, pero ¿y la praxis? Sí. Creo que es un momento en que debemos entrar en esa praxis que se vea en la teología. Es eso. Bueno, Doctor, Nelson, ha sido un enorme placer. Igual para nosotros ha sido un placer tenerlo esta noche acá en Perspectivas de la Fe. Para todos nuestros seguidores, nuestros amigos y amigas, un cordial saludo. Nos estaremos viendo muy pronto. Esta conversación que acabamos de tener con el doctor Luis Rivera, que ha sido enriquecedora, muy pronto la vamos a subir también a la plataforma de YouTube para que quienes no tuvieron la oportunidad de verla en vivo, pues tengan la oportunidad de verla. Ha sido un placer para mí, doctor. Buenas noches y muchas gracias. Igualmente, por estar con nosotros. Buenas noches. Un saludo desde acá. Buenas noches. Nos vemos. Bien. Hasta luego.